Saludos amigos, tengan todos y todas, con la gracia de Dios, con el amparo divino, pues un feliz inicio de semana, próspero, que esté bien planificado, que cada uno de nosotros hoy alimente nuestras energías para lograr esos proyectos personales y colectivos que tenemos, siempre con la ayuda de Dios y siempre que nos permitan colaborar para la construcción de un país mejor, pero para todos. Esa es la idea que tenemos. Estamos en Periodismo y Sociedad, un programa diario que estamos desarrollando para llevar esos buenos conceptos a todos ustedes. Por el canal 19, desde Santo Domingo, República Dominicana, cubriendo todo el país a través de ese mismo canal, en cada municipio, pues estamos retransmitidos. Network para la diáspora en los Estados Unidos y también en las plataformas digitales, Facebook Live, Andrés Matos, también Andrés Licho Matos, son dos diferentes, y Periodismo y Sociedad TV también. En esas tres, de manera simultánea, estamos participando con ella y con ustedes. En la plataforma digital de YouTube, usted puede entrar a la hora que usted crea y vea el programa, sobre todo los lunes que tenemos un espacio muy interesante, educativo, informativo con el doctor Alfredo Polanco, que cada lunes trae esas cátedras, esas enseñanzas, esas precauciones para que no desarrollemos enfermedades que nos acorten la vida. Así es que no se pierdan en breve al doctor Alfredo Polanco. Hoy es 8 de julio del año 2024. Ya estamos en el séptimo mes y eso quiere decir que estamos en la cuesta de la segunda parte del año 2024. Día de conmemorar, de concientizar sobre una enfermedad que no sé si el doctor la tendrá, porque el doctor y yo no consultamos generalmente las enfermedades que tenemos, él la trae como debe ser de sorpresa. Pero hoy es día de concientizar sobre las alergias, esas reacciones que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestro metabolismo sobre sustancias alimenticias y sustancias que pululan alrededor nuestro, que provocan una alteración en el comportamiento real de nosotros. Las alergias que a veces nos crean malestares muy difíciles de soportar, en hinchazón, en dolor de cabeza, en irritación de la vista, hasta en diarrea. Por eso cuando usted va y le van a inyectar algún medicamento, le preguntan, ¿usted es alérgico a qué? Es interesante saber a qué usted es alérgico en esa parte. Hoy día de la concientización sobre esa enfermedad, sobre ese malestar que provocan las alergias, todos debemos aprender algo sobre eso. Vaya donde quiera y aprenda algo sobre eso. Si es que vamos a ver cómo va a ser eso. No sé si el doctor está ahí, pero en esta pausa vamos a... En junio de 2023... Bueno, regresamos aquí, estaba entusiasmado yo con ese concepto ahí. Bueno, tenemos al doctor Alfredo Polanco en la línea, está él con un tema, como siempre, debe ser muy interesante. Doctor, buenos días. Saludos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el mes 7, un mes muy caluroso, bastante caluroso, Licho y amigos televidentes. Muy caluroso, Y doctor. posterior a las lluvias de la semana pasada que se suscitaron y que seguirán ocurriendo posiblemente, vamos a hablar de un tema relevante y como lo de nosotros básicamente es hablar de prevención de enfermedades. Siempre hemos hecho hincapié de que lo más importante es la prevención. Siempre lo seguiremos señalando y que cuando el sistema de salud pública se enfrasca bien en lo que
mucho menos recursos en la curación y en la rehabilitación. Hoy hablaremos del animal, óigame, el animal que más gente mata en el mundo, o precisamente de una enfermedad transmitida por ese animal. Cualquiera creería que es el tiburón, que es la serpiente. No, para nada. El mosquito es el animal que más personas en el mundo mata. El mosquito se cobra la vida de aproximadamente 1 millón de personas cada año. O sea que este animal es el que más gente mata. Tenemos la serpiente, que uno piensa que mata tanto. Bueno, pues las serpientes matan alrededor de 100.000 personas cada año. Y los tiburones apenas matan a 10 personas como promedio cada año. O sea, miren que el mosquito, bueno, y el hombre es un animal también. Y los seres humanos matan alrededor de 400.000 personas cada año. Óigase bien. O sea, que siempre estamos equivocados. Tenemos con nosotros a los seres, a los seres que más personas matan, los tenemos con nosotros. Entonces, podemos prevenir muchas muertes si nosotros controlamos ese vector de enfermedades, como lo es el mosquito, que puede transmitir múltiples enfermedades como es el dengue, el Zika, la chikungunya y la malaria. Vamos a hablar de esta enfermedad que es endémica de República Dominicana y de algunos aproximadamente 100 países del mundo, que es el dengue. Y hablamos del dengue precisamente porque luego de haber ocurrido tantas lluvias en las semanas anteriores y que posiblemente, según los pronósticos de meteorología, continuarán incidiendo sobre la República Dominicana. ¿Qué trae como consecuencia esto? A más lluvia, más criaderos de mosquitos, y a más criaderos de mosquitos, pues vamos a tener más proliferación de esa enfermedad que es el dengue, que según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en el año pasado, o sea, 2023, fue el año en el que más casos de dengue se registraron a nivel mundial, o sea, sobrepasando la de todos los años. Y en este año, hasta la semana epidemiológica número 24, pues revisamos los datos de la Organización Mundial de la Salud, se había superado con creces las del año 2023. O sea que al finalizar el año posiblemente duplicaremos los casos de dengue del 2023. O sea que tenemos que entonces que estar preparados, estar a la vanguardia, ir un pasito adelante en lo que es la prevención del dengue. Entonces el dengue es una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Esa infección viral, generalmente nosotros, como somos países endémicos, hay 4 tipos de dengue: el DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La persona que está infectada por ese virus es picada por ese mosquito que está en agua limpia y que nosotros tenemos en nuestros patios, en esos tarros que le estamos cambiando el agua, en esos garrafones que están en la intemperie, en nuestro patio, en nuestro apartamento que le ha caído agua, ahí se prolifera, se crece ese mosquito, esa mosquita hembra del Aedes aegypti, y va a picar a ese paciente que está infectado y que todavía posiblemente no tenga ninguna sintomatología, porque déjeme decirle que la mayoría, es decir, más del 80% de las personas que tienen el virus del dengue, que por una picadura de un mosquito, más del 80% no van a presentar sintomatología. Ocurre que ese mosquito me pica a mí, que estoy posiblemente sin síntomas, se inocula el virus, que yo lo tengo, va a ser transmisor del dengue a todas las personas que piquen de por vida, porque ese mosquito adquirió ese virus del dengue y ya a cada persona que inocule va a tener la posibilidad de transmitirle esa enfermedad que es el dengue. Una vez que el mosquito te pica, hay lo que se llama un periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre
la picadura del mosquito y la primera sintomatología. Esa sintomatología generalmente puede ser de 4 a 8 días, 10 días en algunos de los casos. Es decir, que me picó hoy, lunes, y yo podría comenzar a presentar manifestaciones clínicas pues el fin de semana. Entonces yo adquirí el virus del dengue hoy lunes. Sin embargo, las primeras manifestaciones clínicas me van a aparecer posiblemente el viernes, sábado, domingo o más. Entonces, ¿cómo se manifiesta la enfermedad? Lo primero que el paciente va a tener es fiebre, malestar general, dolor retroocular, fotofobia. El paciente va a tener, pues, le va a molestar bastante la luz. El paciente va a tener una fiebre alta, que es denominada fiebre rompehueso, porque es una fiebre bastante intensa, exquisita, una fiebre que presenta muchos sudores, diaforesis. El paciente va a tener un malestar general importante y esto va a obligar a que en muchos casos el paciente vaya al médico. ¿Qué ocurre? Muchas veces hay personas que tardan bastante tiempo, sobre todo personas susceptibles que deben de acudir inmediatamente al médico, como son personas que están en los extremos de la vida, es decir, los niños, los ancianos, pero también personas susceptibles como son las embarazadas, porque hay que decir algo, el mosquito que transmite el dengue tiene predilección por algún tipo de personas, por ejemplo, por personas embarazadas, no se sabe por qué, dicho y amigos televidentes, personas que tienen incluso el virus del dengue, por eso es que se transmite más fácilmente. Hay personas que por su naturaleza, pues son más susceptibles a atraer a los mosquitos. Ese olor natural que usted despide, que usted emana, pues llama más fácil al mosquito que el olor que despide otra persona. Por eso ustedes van a ver que hay personas que vamos todas a un lugar, pero los mosquitos pican más a una o a un grupo de personas. Entonces, esa persona que ya tiene el virus y que va a presentar manifestaciones clínicas, como dijimos anteriormente, lo primero es la fiebre alta, generalmente puede llegar a 39 grados, con dolor de cabeza, fotofobia, etc. Ese paciente lo ideal es que se haga un hemograma. En el hemograma de ese paciente vamos a encontrar los niveles de glóbulos blancos y las plaquetas van a estar disminuidas, porque ese es el problema del dengue, que me va a traer una disminución importante de lo que es las plaquetas, y por eso ese paciente puede tener tendencia a qué? Al sangrado. La mayoría de las personas, como dijimos anteriormente, cursan asintomáticos o pueden tener fiebre, que en muchos casos puede confundirse como un proceso gripal. O sea, simplemente el paciente, tengo un virus. Sí, pero tiene un virus, pero tiene el virus del dengue. En los casos en que el paciente tiene el dengue con signos de alarma, que ya este es el dengue complicado, el paciente va a tener náuseas, malestar general, va a tener vómitos, puede tener evidencias de sangrado, dolor abdominal, distensión abdominal y el paciente puede caer en lo que es un choque hipovolémico. De ahí la importancia de que toda persona que se sospeche que tiene dengue es pertinente hacerle un hemograma. Si en ese hemograma que nosotros vimos en el día de hoy, vemos que tiene los glóbulos blancos disminuidos, recordad, bueno, para los que no son médicos, entre 5.000 a 10.000 es la cantidad de glóbulos blancos y las plaquetas por encima de 150.000. Entonces ese paciente va a tener 3.000 glóbulos blancos, o sea, van a estar muy disminuidos, va a tener las plaquetas por debajo de 100.000. Entonces ya son pacientes que posiblemente nosotros tenemos que darle un seguimiento más estricto. Ese paciente en la mayoría de los casos vamos a tener que ingresarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Y es una pregunta que nos hacen muchos pacientes. Doctor, me ingresaron a mi hijo, o a mi hermano, a mi padre, etcétera, pero no me le han puesto ningún medicamento para que le suba las plaquetas. Esa es la pregunta
que hacen todos los familiares de los pacientes y el mismo paciente. Pues déjenme responder esa pregunta para todas esas personas que están ahora sintonizándonos y que más tarde también van a ver este programa. No existe hasta ahora ningún medicamento para que podamos administrarle para aumentar los niveles de plaquetas. No existe. Entonces, doctor, ¿y por qué me ingresan? ¿Para qué me ingresan? Un paciente que tiene alteración importante del estado general, un paciente que no tolera la vía oral, que está deshidratado, vamos a explicar que la deshidratación es uno de los factores más importantes para complicar el dengue. Por eso la recomendación primordial es que si usted padece de dengue, no lo ingresaron, porque no todos los dengues hay que ingresarlo. De hecho, el 90% de los casos de dengue no se ingresan, pues ese paciente puede ir a la casa y mantenerse con hidratación adecuada, vía oral, y utilizar el paracetamol, que es el mismo acetaminofén, cada 6 horas, sin sobrepasar los 2 gramos cada 24 horas. O sea que es importantísimo que usted no se desespere con los procesos febriles y quiera tomar acetaminofén, Doctor, porque el acetaminofén es tóxico para el hígado. Entonces, cuando usted sobrepasa los 3 gramos de acetaminofén en 24 horas, usted puede tener una toxicidad en el hígado. O sea, tenemos que decírselo, Licho, porque muchas personas se toman cada 6 horas 2 gramos, 1 gramo de acetaminofén, es decir, 2 tabletas, y a ese paciente en 24 horas va a sobrepasar los 3 gramos. Podría tener una toxicidad en el hígado. Licho, ¿me tenía alguna pregunta? sí, le tengo una pregunta. Usted acaba de puntualizar sobre eso. Mire, el dengue tiene una dificultad que yo lo veo, no tengo la estadística, pero lo veo mucho en estas relaciones con personas más populares del pueblo, de la clase que no tiene el acceso mucho a esos hospitales, esa cultura. Pero generalmente va al médico con alguien que tiene dengue cuando ya está avanzado la enfermedad. Es decir, la gente comienza a especular qué es lo que tiene, pero ya el dengue se lo va apalatrando, para entonces acudir al médico cuando ya la deshidratación ha hecho estragos y el mismo dengue ha hecho estragos en esa parte. Y segundo, usted acaba de decir otra cosa importante. A la gente casi no le gusta usar medicamentos contra el dengue, sino que en la primera etapa y hasta en la última, prefieren mucho los medicamentos de casa, los medicamentos caseros. Uno que la semilla de auyama, otro que el limón, muchas cosas que cree la gente que son las soluciones. Yo quisiera como facultativo, que es usted, que me hable de esas dos cosas. Detectar a tiempo, ya usted trató algo de ese tema. Y segundo, sobre ese medicamento que la gente usa, que prefiere no usar ese que usted dijo, porque la gente le tiene miedo a las consecuencias fatales de ese que usted dijo. Bien, lo importante es el diagnóstico temprano. Cuando nosotros tenemos una alta sospecha de dengue, un paciente que generalmente tiene una sintomatología muy agresiva, pues con el siempre hemograma, usted se orienta. Ese paciente que tiene glóbulos blancos y plaquetas bajas, acompañado del cuadro ese que haya ido con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pues usted le hace la prueba del dengue. Hay varias pruebas, hay una prueba bastante rápida, o sea que en los primeros días puede salir positiva, pero la prueba clásica que se hace, pues al quinto día, pues da positivo. Usted dirá, ¿y por qué esperar al quinto día? En la mayoría de los casos, como dijimos, el dengue pues no causa grandes estragos y por eso usted va a ver que a muchos pacientes posiblemente cuando vayan al centro de salud se le hace un hemograma, tiene la plaqueta por encima de 100.000, no tiene alteración del estado general, incluso salió dengue positivo y no se ingresa. El paciente se sorprende y dice, pero tengo dengue, no me va a ingresar. Óigame, ya lo dijimos anteriormente, más del 90% de los casos de dengue no hay que ingresarlo. Y es importante que la población tenga en claro eso. Pero es importante también que el médico tenga en claro cuándo vamos a ingresar a un paciente. Porque a veces solamente decimos,
Ah, no, mire, el análisis no está tan mal, pero el paciente se está muriendo. Entonces, tú, oye, ¿me entiendes? O sea, si yo veo a un paciente con alteración importante del estado general y tiene dengue, óyeme, independientemente de cómo estén esos análisis, yo tengo que ingresar al paciente. Un paciente que esté moderada o severamente deshidratado, que no tolere la vía oral porque todo lo que come lo vomita, ese paciente yo tengo que ingresarlo independientemente de cómo estén las plaquetas, porque yo no voy a ingresar a unas plaquetas, voy a ingresar a un paciente que tiene dengue y que tiene alteraciones generales producto de la fiebre, de la cefalea, o sea, dolor de cabeza intensa y malestar general. A ese paciente yo tengo que ingresarlo. Por otro lado, con respecto a la medicación en la casa, remedios caseros, sí, siempre la gente ha especulado y a veces le llevan al mismo hospital o a la clínica desde la casa, le llevan el té de ajimorrón, qué sé yo, 50.000 cosas. Bueno, no soy médico naturista, pero hasta ahora no se ha demostrado que exista absolutamente nada que pueda aumentarle las plaquetas. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese paciente, después de la evolución del dengue, por ejemplo, porque es importante que no se desesperen, el dengue tiene un periodo de evolución corto. O sea, ese paciente en una semana ya va a estar perfectamente bien, pasada una semana. O sea, el paciente que tiene dengue, en ese periodo de tiempo ya de 6, 7 días, ya el paciente va a estar bien. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que la evolución de una enfermedad de este tipo, viral, es autolimitada. Ese paciente posiblemente no vaya a durar más de 6 a 7 días con fiebre si no se complica. Entonces, cuando nosotros vemos que un paciente pasan los 7 días y continúa con sintomatología clínica y bajando las plaquetas, lo más probable es que ese paciente, aunque tuvo un dengue, tenga otro tipo de infección aparte del dengue. Por eso el médico no puede taparse la cara o enfocarse en que un paciente solamente puede cursar con un tipo de enfermedad, porque hemos tenido pacientes, el dicho y amigos televidentes, que han tenido dengue, perfecto, pero que conjuntamente han tenido malaria, conjuntamente, la otra infección por, transmitida por mosquitos, y han tenido leptospirosis, que es bastante letal. Tanto la malaria como la leptospirosis son infecciones más severas que el dengue. O sea, que un paciente puede cursar con, claro, sumamente raro, o sea, no es lo común. Pero quiero decirle que, por ejemplo, en medicina, no siempre 2 más 2 son 4. Entonces, con respecto a la evolución del dengue, en la medida en que avanza la enfermedad, las plaquetas van cayendo, van cayendo, van bajando. A partir del cuarto o quinto día es donde los niveles de plaquetas más disminuyen. De ahí en adelante comienzan las plaquetas a aumentar y ya el paciente va experimentando mejoría clínica. Ahora bien, hay pacientes que a pesar de que el proceso febril ha cedido, que el paciente se siente mejor, las plaquetas siguen bajando. Entonces hay pacientes que dicen, doctor, pero yo quiero ya que me dé la alta, pero las plaquetas están en 30.000. O sea, yo no puedo mandar a un paciente a la casa con unas plaquetas en 30.000 porque el paciente experimente mejoría clínica. Claro está que la clínica es soberana, es lo más importante, pero este paciente con las plaquetas bajas es un paciente que puede tener tendencia al sangrado. Y como tiene tendencia al sangrado, yo no puedo mandarlo a la casa. O sea que por eso es importante que el paciente tenga, así como se dice, paciencia y espere a que su médico le dé la alta. Es importante que este paciente que tiene dengue tiene que evitar lo que es todo lo irritante. Por ejemplo, los cítricos, debe de evitarlo. Debe de evitar, por ejemplo, todo lo que es picante. Tiene que evitar las punciones intramusculares, o sea, cualquier inyección puede ponerlo a sangrar. Diclofenac, ibuprofeno, todos esos medicamentos que son bastante lesivos para el estómago,
debe de evitarlo porque en sí lo más importante es evitar que ese paciente sangre. ¿Por qué se ingresa el paciente? Que ahí viene la pregunta. Si no hay ningún medicamento que me pueda aumentar las plaquetas, porque nosotros vamos a hidratar al paciente y mantener una vigilancia estricta. Y si ese paciente amerita transfusión de plaquetas, entonces nosotros vamos a transfundirle plaquetas a ese paciente. O sea, no es lo mismo que me llegue un paciente de emergencia ya con las plaquetas en 20.000 y yo tenga que ingresarlo y preparar todo para transfundir plaquetas a un paciente que yo le estoy dando seguimiento durante varios días en la clínica, en el hospital, y que voy mirando y voy conversando con los familiares, mira, las plaquetas van bajando, si bajan de tanto, tenemos que conseguir plaquetas, y ya el pariente del paciente tiene las plaquetas localizadas, ubicadas, ¿dónde la va a encontrar? A que el paciente me llegue de primera intención ahora con unas plaquetas en 20.000 y con evidencias de sangrado. O sea que nosotros ingresamos al paciente para hidratación, manejo de la sintomatología clínica, del cuadro clínico y para dar seguimiento a esa evolución de las plaquetas. Y en sentido general, pues la mayoría de los pacientes con dengue, o sea, el 99% o más de los pacientes con dengue, pues van a tener una evolución satisfactoria. O sea que una mínima cantidad de pacientes son los que se mueren. Pero claro está que queremos cero muertes por dengue en República Dominicana y por eso estamos tratando este tema. Y ya dijimos en principio que lo más importante es la prevención. O sea que si usted alrededor de su casa o en su casa tiene criaderos de mosquitos, pues trate de eliminar esos criaderos, un telecloro al tanque, tapa el tanque, la descacharrización, como dice Salud Pública, es bastante importante. Ahora en esta época de lluvia, suba a la azotea de su casa y revise cualquier utensilio, cualquier tarro que tenga agua y que usted vea esas larvas. Usted sabe que son criaderos de mosquitos y un solo tarro puede criar en 24 horas miles y miles de mosquitos. O sea que es bastante importante que nosotros tomemos en cuenta que las medidas preventivas es lo más importante para esto del dengue, que ya dijimos anteriormente. El mosquito es el animal que más personas mata a nivel mundial. Correcto. Aproximadamente 1 millón de personas al año. Bueno, gracias doctor, sobre todo este último consejo que usted ha dado. Usted ha descrito eh, cómo combatir a ese vector interesante que es la muerte de más de 1 millón de personas al año en el mundo, que es el mosquito. Cómo combatirlo, y nosotros que somos una zona tropical, una zona donde hay lluvia, sobre todo en esta temporada, después de mayo, en nuestro país o en nuestros países del Caribe, llueve hasta avanzado el final de año. O sea, es una situación, dicen que por la temporada ciclónica, pero siempre hay vaguadas. Y como usted dice, todos esos utensilios que nosotros tenemos, que con la lluvia acumula alguna cantidad de agua, tener eso pendiente para evitar la cría de mosquitos. Si tiene algún mensaje final, doctor, muchas gracias por eso. Dígamelo al final. Ah, bueno, se frizó. Bueno, pues darle las gracias al doctor Alfredo Polanco por esa intervención. Me dice el técnico Manuel que se frizó y que parece que ya se desconectó. Gracias al doctor Alfredo Polanco por eso. Vamos a una pausa, Manuel, entonces. Bien, regresamos con ustedes. Yo quiero presentarles una colección de lo que yo llamo el estímulo a la lectura de todos los aspectos que le dan a uno un aumento en el conocimiento. Leer todos los días, aunque sea una página, es enriquecedor, fundamental. Es para el niño, para el adolescente, para el adulto, y más ahora que la lectura está al alcance de todos. Usted tiene una tablet y usted puede bajar cualquier libro que a usted le interese y lo lee. Pero también los libros de texto, los libros ya impresos también, que se están encareciendo, que se está dificultando, pero es importante leer. Yo quiero agradecer
a algunas personalidades que me han hecho presentar. Vamos a poner uno. ¿Cuál tú vas a poner primero, Manuel? Para yo, exacto. Déjalo ahí. Este es un libro, una revista de propiedad intelectual de ONAPI. ONAPI celebró la semana pasada un evento importantísimo donde certificó a 5 dominicanos que presentaron inventos, creatividad, que presentaron trabajos científicos que a ellos les fue de bien. De eso vamos a hablar porque vamos a entrevistar, vamos a traer aquí a algunos de ellos y vamos a ver si traemos también al doctor Salvador Ramos para que nos hable de esta revista, impulsando el emprendimiento, la innovación. Ahí hay una señora que produjo, que descubrió o que creó una fórmula que ya está certificada por la FDA y eso es importante para el asunto del cabello, de la calvicie. Hay otro que trata sobre cómo un lanzador puede aprender a lanzar. Oiga, es una fórmula de cómo lanzar. Fue registrada y certificada por Major League Baseball, por ONAPI y ya está en práctica para que el lanzador dure más y se lesione menos. Y hay uno que tiene que ver sobre la energía, cómo crear energía alternativa y su uso. Eso es interesante, de eso vamos a hablar pronto. Tenemos el otro libro, ¿cuál, Manuel? Ponlo ahí. Este libro tiene dos, ahí están las dos caras. Es el relato y las vivencias de un hombre rana. Este es el relato del licenciado Andrés Rosier Montaz, de su de su trabajo, de su participación en la Guerra de Abril. Aquí de ese vamos a hablar también, lo vamos a traer un día para que él nos detalle esa historia próximamente en esa parte. Ahí está el doctor, pero yo le sugiero que compren este libro del doctor Rosier, Aparente fin de la guerra, dice, tiene varios títulos, él me lo dedicó, Abril, relatos y vivencias de un hombre rana, ahí. Sobre esa historia hay que conocerla, la historia dominicana hay que conocerla, porque si usted no aprendió, ahí dice él por qué él se decidió a escribir. Yo voy a leer ese libro. Y finalmente hay otro que para mí es de mucho interés, se llama COVID, Trillando Caminos sobre la pandemia del COVID, visión y perspectiva. Esto es del doctor Plutarco Arias, me lo regaló, me lo dedicó y yo comencé a devorarlo este fin de semana. Plutarco Arias, exministro de Salud Pública, es mi amigo, mi compañero, y yo le agradezco mucho que me haya presentado ese libro, que me lo haya obsequiado, pero sobre todo que lo haya escrito, porque aquí están experiencias de lo que se vivió con el COVID en los centros hospitalarios. Esto es una narrativa extraordinaria. Ustedes saben que nosotros duramos 1 año y algo peleando con ONCE. Ahí hay muchas anécdotas y la narrativa de muchos médicos prestigiosos que tuvieron y muchos que fallecieron, médicos que fallecieron y que estuvieron al borde de fallecer. Ahí está el problema de cómo trataron la vacuna. Yo voy a ver si el doctor también viene un día, el doctor Plutarco Arias, es ministro de Salud Pública, que es ¿cómo se llama? De esos que trabajan, neumólogo. Qué bueno que él fuera un neumólogo y qué bueno que coincidencialmente le tocara en la Dirección de Salud Pública en ese momento. De ese vamos a hablar más tarde. Así que quiero agradecer a esos buenos amigos por documentarme, por dotarme de estos libros que yo les he presentado ahí en esa parte. Finalmente quiero hablar de lo que pasó en Francia ayer.
la Francia, la Francia. Europa celebró unas elecciones parlamentarias hace un mes, el día 8 de junio me parece que fue. Y la derecha en Europa se alzó con una victoria que para muchos fue aplastante en Europa. Pero Francia y Alemania son los líderes de esa coalición. El presidente francés, Macron, de una vez prendió las antenitas de vinil, las antenitas del Chao, y alertó a Francia sobre lo que podía venir, porque la lideresa que obtuvo mayor ventaja en ese momento fue Marine Le Pen, una derechista extrema que está en Francia. Los franceses tradicionalmente son de centro izquierda y de centro derecha. Los extremos, hace muchos años, siglos, que en Francia no tienen esa acogida en esa parte. Bueno, pues el presidente francés, Macron, convocó a elecciones de una vez. El 9 dijo, voy a adelantar las elecciones que estaban para el año que viene, vamos a adelantar las elecciones y vamos a revertir este triunfo de esta amenaza de la derecha que hubo. Y qué bueno, ayer se dio. Hace más o menos 20 días se produjo en Francia un entendimiento, una comprensión de todas las fuerzas liberales de Francia y formaron un frente que se llama Frente Nacional. Ese nuevo Frente Popular de Francia, donde estaban todos los de centro izquierda hasta la extrema izquierda, incluyendo al Partido Comunista de Francia, el partido llamado ahora Insumiso, el Partido Francés Insumiso, que es ese partido radical. Bueno, pues hicieron esa coalición y ayer fueron a la votación y miren cómo está. Esa es la celebración de la izquierda que a tempranas horas se lanzó a las calles desde las 5 de la tarde a celebrar esa victoria. No obtuvieron la mayoría absoluta, pero sí detuvieron el crecimiento de lo que llaman de la derecha extrema, François, de Marine Le Pen y de otros centros de izquierda que hubo realmente esa gran amenaza. Ustedes saben que nosotros tenemos relaciones y muy estrechas con la izquierda, con ese partido socialista, no de izquierda, sino de centro izquierda y de la izquierda popular que encabeza el Partido Socialista francés, ese partido de François Mitterrand, ese partido de los amigos del doctor José Francisco Peña Gómez, ese partido que ayudó a la democratización de América Latina con esa visión de inclusión social, de la democracia participativa más activa en América Latina. Por eso nosotros al Partido Socialista Francés le tenemos un agradecimiento por habernos apoyado, por habernos dado cabida. Y recuerden que la admiración que le tenía el doctor François Mitterrand, ese espacio que le ayudó a abrir al doctor Peña Gómez en Europa con esos líderes, el doctor Peña Gómez se solazó, se explayó, demostró el talento, demostró la extraordinaria capacidad y visión, la capacidad estratégica y la visión, cómo el doctor Peña Gómez veía el mundo ahí, como los problemas que hoy estamos viviendo, él los adelantó. Recuérdense que el doctor Peña Gómez fue el primer líder político que habló aquí del peligro de la capa de ozono, del peligro del cambio climático. 1986, 87, 88, ya él estaba en esos foros internacionales pronunciando discursos, conferencias sobre el tema del clima, el tema del cambio climático. Esto es una cosa que tenemos que resaltar. Entonces,
Ese liderazgo de esa izquierda europea, como el Partido Socialdemócrata Alemán de François, de Helmut Schmidt, de Helmut Kohl, del Partido Socialista Italiano, ese partido de Francia, de Inglaterra, perdón, de Grecia, con Papandreou, el partido de Portugal, con Mário Soares y después sus sucesores, y la parte de nórdica, donde estaba la socialdemocracia plena, como Suecia, Dinamarca, Suiza, esa parte, con Johannes Grunwald, con Olof Palme, y ese liderazgo que ayudó al doctor Peña Gómez, repito, a que República Dominicana ocupara un espacio en la Europa política de ese tiempo. Entonces ayer esa izquierda de Francia rectificó y celebró esas cosas, y yo digo que el nuevo Frente Popular obtuvo 182 escaños, la coalición de Macron 168, la Agrupación Nacional 143, que es la de la derecha, y otros conservadores 60. Es decir, que van por ahí y va a haber ahora una coalición para obtener las elecciones parlamentarias de Francia. ¿Vas aquí ahora, Manuel? Bueno, estamos aquí ahora. O sea que yo quería resaltar ese triunfo de la derecha. En algún momento aquí hubo eso. Recuérdense, para derrotar al doctor Balaguer, cómo se unió todas las fuerzas progresistas en el 78, liderada por el doctor Peña Gómez y el PRD. Solo el PLD se fue del otro lado, no participó en esa alianza, y al final, derrotado al doctor Balaguer, uno no puede olvidar eso del profesor Bosch, promovió un frente de unidad con el doctor Balaguer para impedir que el PRD llegara al poder en el 78, cuando aquel cambio que se dio. Uno nunca puede olvidar esa parte. Los PLDistas nunca han querido hablar de eso, pero eso fue grave. Pero esa coalición del Acuerdo de Santiago, dirigida por el doctor Peña Gómez y el PRD, con el MPD, con la derecha encabezada por Wessing y todos los partidos de izquierda alrededor del PRD para derrotar la derecha del doctor Balaguer. Y ahí después, como la izquierda, a través del PRD, se enroló y obtuvo representación congresual, comenzando con el PTD de González Espinosa, con los de Concertación Democrática, encabezados por Fafa Taveras, y ahí hubo un Esteban Díaz Jaques, participó ahí, y otros que debieron formar parte de esa cosa. Yo hago este relato porque realmente yo creo que debemos volver, aunque muchos creen que las ideologías están perdidas. Ayer el PLD celebró su congreso y parece que hubo mucho entusiasmo. Y el PLD ayer reflexionó y fue un partido humilde ayer. Fue un partido humilde y esperanzador. El PLD hay que protegerlo, así como yo lo digo. No podemos volver al bipartidismo. Hay que tener 3 fuerzas mínimas. Hay que tener democracia con calidad. Hay que tener partidos fuertes, por lo menos 3, para nosotros poder fortalecer esta democracia. Dice Manuel, que le ha dicho al pequeño, que tenemos que irnos, y yo quiero darle las gracias a ustedes por la sintonía de hoy, dar las gracias al doctor por esa brillante exposición sobre el asesino más duro que tenemos en estos tiempos, que es el mosquito. Vamos a una pausa. Mañana volvemos. Tenemos una entrevista estelar muy importante que quiero que usted la escuche. Gracias y hasta mañana.